En este tutorial vamos a continuar con el proyecto de parking por donde lo dejábamos. Habíamos programado lo que hacía la barrera del semáforo en cada uno de los tres estados y el paso del estado de reposo, cuando estado es igual a 0, a apertura, cuando estado es igual a 1. En este tutorial lo que vamos a hacer, por tanto, es el siguiente cambio de estado. Vamos a pasar ahora de apertura a cierre. Recordad que eso lo vamos a hacer cuando el sistema detecte que el coche ya ha pasado la barrera. Para eso tendremos instalado un sensor de ultrasonidos después de la barrera, de manera que el sistema detecte que llega el coche y que se va. Para eso tenemos que incluir un par de variables. La primera, una variable, yo voy a llamarla iCoche, que es una variable en la que, dependiendo del valor que tengamos almacenado, se estará indicando que hay un coche delante del ultrasonidos o que no lo hay. En un principio se entiende que no lo habrá y por defecto vamos a inicializar la variable como un número, como 0, ¿vale? Y cuando haya un coche delante de ultrasonidos pondremos la variable a 1 y esto es lo que nos permitirá comprobar que el coche ha llegado porque la variable está a 1 y que y que se ha ido porque la variable ya deja de ser 1 y pasa a ser 0. También, aparte, voy a necesitar otra variable que es donde voy a ir guardando la lectura del ultrasonidos de manera periódica y que esta variable es la que vamos a usar para comprobar que está el coche, es decir, vamos a comprobar la distancia que nos marca el ultrasonidos. Vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar, lo que voy a hacer es crear otro bucle condicional aquí, una instrucción sí, en la que lo que voy a comprobar es si la variable estado es igual a 1, es decir, si estoy en el estado de apertura. Esta comprobación solo la voy a hacer cuando esté en apertura. ¿Por qué? Porque cuando estoy en reposo no me importa lo que suceda al otro lado de la barrera. Yo solo voy a querer pasar de apertura a cierre estando en apertura, ¿vale? Por tanto, si el estado es 1, estoy en apertura y aquí es cuando quiero hacer la comprobación de si hay coche o no para pasar a cierre. Pues si el estado es 1, voy a meter ahora un sí, si no, para comprobar si hay coche o si no. Si hay coche, la variable hay coche es 0, es que todavía no ha llegado el coche. Y lo único que tengo que hacer cuando todavía no ha llegado el coche es comprobar que llega el coche. Eso se hace comprobando si la distancia que tengo guardada en la variable distancia es, dependiendo de cómo sea mi sistema, es menor que un número u otro. Por ejemplo, si en mi maqueta yo tengo una distancia del ultrasonidos a una pared que pondré de referencia de 15 centímetros, el ultrasonidos, cuando no haya coche, marcará una distancia de 15. Si la distancia es menor que 15, será porque está el coche entre el ultrasonidos y la pared. Por tanto, si la distancia es menor que esa distancia de referencia, quiere decir que está el coche. Y cuando está el coche, lo que tengo que hacer es fijar un valor de 1, distinto de 0, en la variable iCoche. Para que la próxima vez que el bucle haga la consulta de si hay coche, ya no es 0, por tanto es 1, porque está el coche ahí, y ahora ya no va a entrar en esta parte, no va a hacer esta comprobación, sino que va a entrar aquí, en el si no. ¿Y qué es lo que quiero hacer en el si no? Pues esperarme a que se vaya el coche, porque os lo recuerdo, para pasar de apertura a cierre, que es lo que estamos haciendo, necesito que el coche llegue y se vaya. Por tanto, ahora si hay coche, lo que tengo que esperar es a que se vaya. ¿Y cómo sé yo que se ha ido? Pues porque lo que tengo guardado en la variable distancia, que es lo que me ha leído el ultrasonidos, es un valor, una vez más, de 15. Lo que pasa es que, por si acaso, para no cerrarnos a un solo valor, vamos a poner mayor o igual. Si la pared está a 15 centímetros y el coche se ha ido, pues ahora el valor en la variable distancia volverá a ser 15. En ese caso, ¿qué hago? Pues la variable estado pasa de 1, que era apertura, a cierre, y también, ojo, no se nos puede olvidar reiniciar la variable iCoche. Ya no hay coche, ahora en la variable iCoche quiero un 0, para que la próxima vez
que vuelva a entrar un nuevo coche y esté en apertura, como en la variable hay coche, hay 0, vuelve a comprobar y a esperar que llegue el coche, ¿vale? Ahora nos falta meter en la variable distancia el valor que nos lea el ultrasonidos. Esto lo hacemos para no sobrecargar el sistema haciéndole cada muy poco tiempo, mandando la señal al ultrasonidos y recibiendo la distancia que calcula en base al tiempo que tarda la onda en rebotar, etcétera, para no hacerlo demasiado cada muy poco tiempo y tener problemas de fluctuación de tensión que haga que se reinicie la placa y el funcionamiento de nuestro programa sea errático. Yo he probado con una lectura cada 100 milisegundos y funciona, pero bueno, por si acaso podéis dejar cada 200 milisegundos. Esto lo que haría sería que el programa tarde más en enviar la distancia del coche y, por tanto, el coche tenga que ir más despacio para que lo detecte. Pero vamos, 200 milisegundos es 0,2 segundos, es un tiempo muy rápido, ¿vale? Va a tener un tiempo de refresco bastante rápido. A menos que fuese muy rápido el coche, daría tiempo a guardar la distancia. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es cargar la extensión Sonar. Y en esta extensión tenemos esta única instrucción, que lo que hace es enviar en el pin trig, en el pin que lo tengamos conectado. Por ejemplo, vamos a usar el regletero de arriba, por ejemplo, en el pin 10, el regletero V2. En ese pin envía el pulso de la onda de ultrasonidos y lo recibe de vuelta cuando rebota en el objeto más cercano en el pin 11. Por ejemplo, que es lo que he marcado yo, ¿vale? Los dos los he puesto en el regletero de arriba. Y en la unidad, pues marcamos la distancia como la vamos a querer medir, pues en centímetros. Pues en centímetros, en el pin 11, aparecerá la distancia a la que esté el objeto más próximo, que será la pared o el coche. Pues este número que me devuelve lo quiero meter yo en la variable distancia, ¿vale? Que es donde almacenamos la distancia que ha medido el ultrasonidos. Con esto, cada 200 milisegundos en esta variable se guardará la distancia que mide el ultrasonidos y esa distancia es la que usamos para comprobar si hay coche o no hay coche. Y así, cuando estamos en apertura, comprueba, todavía no hay coche, comprueba que la distancia que me lee el ultrasonidos es menor que la distancia a la pared, por tanto, sí hay coche, y a partir de entonces se queda esperando a que el coche se vaya, que será cuando la distancia que me mide el ultrasonidos, guardada en la variable distancia, vuelva a ser la que hay hasta la pared. Y ahí hará el paso de apertura a cierre y me volverá a reiniciar la variable hay coche indicando que ya se ha ido el coche.